presentar. En primer lugar, buenos días y a todos muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es David Gómez, soy socio en el despacho en Bailos y bueno, algunos ya conocéis o muchos ya conocéis a lo que nos dedicamos, al mundo de la propiedad intelectual, industrial, y uno de estos campos, lógicamente muy importante para nosotros, la publicidad. La publicidad, como todos sabéis, ha evolucionado muchísimo. Actualmente vivimos, yo siempre pienso, vivimos una tormenta publicitaria porque la publicidad nos llega por todos los lados y hay un crecimiento muy importante. Estaba revisando unos datos para esta introducción y en el 2023 se incrementó la inversión en publicidad en un 3% casi. En 2024 sigue creciendo en un 4,4%. Según InfoAdex, que tiene el aval de todo el sector, se invierten aproximadamente unos 12.700 millones de euros en España en publicidad. Esto hace que la inversión sea de casi 35 millones de euros diarios, con una cuota de inversión donde la parte digital ya ha superado a los medios tradicionales, como era la televisión. En digital se invierte un 47,6%, en televisión un 24,9%, y luego ya el resto, radio, prensa, han quedado delegados pues, a un papel muy, muy secundario. ¿Esto cómo se traduce? Si las empresas invierten muchísimos recursos pues, para distinguirse, para llegar mejor al consumidor, para destacar sus productos, hace que haya más competencia publicitaria entre las empresas, y esta mayor competencia publicitaria pues da lugar a que haya un cóctel perfecto y a que haya mayores conflictos. Por ello, hoy nosotros hemos elegido dos temas que creemos que son de relevancia entre todas las formas de publicidad posible. El primero de ellos va a ser, vamos a hablar de la publicidad en redes sociales, la cual está subiendo pues como la espuma. Las campañas son muy rápidas, no dejan mucha huella, no son muy caras en comparación con otras, van muy dirigidas, son muy efectivas. Se utilizan mucho a los influencers, que tienen un papel pues, bastante importante cada vez más en la publicidad, porque tienen una capacidad de empatizar con los seguidores. Con lo cual, bueno, está tomando mucha relevancia. Para hablar de esta publicidad en redes sociales, vamos a contar con María Elena, con mi compañera María Elena. María Elena lleva en el despacho desde el año 2019, es licenciada en Derecho y en Administración de Empresas por la Universidad de Alicante en el año 2014, realizó el Magíster Lucentinus en el 18, ha trabajado en algunas multinacionales en el sector de la cosmética y, bueno, pues creemos que era una persona muy adecuada para poder tratar estos temas de publicidad en redes sociales. Posteriormente, continuará mi compañera Patricia, que va a hablar de la publicidad comparativa. La publicidad comparativa, que es un tema que a mí me encanta, algunos lo llaman la guerra publicitaria. Como os podéis imaginar, la publicidad comparativa es la publicidad en la que se comparan los productos o los servicios de dos compañías, y, en contra de lo que mucha gente se cree, la publicidad comparativa es una publicidad lícita. Es lícita siempre que se cumplan unos requisitos que va a explicar seguramente mi compañera Patricia, y siempre que sean esos requisitos pues se puede realizar esta publicidad. Por lo tanto, es una publicidad que da mucho juego para los publicistas, da mucho juego para las marcas y siempre está bajo el ojo del huracán, porque normalmente la empresa a la que se hace referencia pues no suele estar muy contenta con la publicidad comparativa que se está realizando. Para hablar de esto, como os decía, será mi compañera Patricia, que lleva en el despacho desde el año 2020. También es licenciada en Derecho en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III. Y, bueno, entre los másteres que ha realizado destaca el de IP Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Rioja y un curso de publicidad de IAB de Aspectos Legales y Negocio de la Publicidad. Así es que nada, yo con esto me he hecho a un lado, dejo a los que más saben, que son mis compañeras, y nada, pues luego os veo al final otra vez y nada, te doy la palabra, María Elena. Muchas gracias, David, por la presentación. También muchas gracias a los asistentes. Vamos a comenzar hablando de la publicidad. Y antes de entrar de lleno en la publicidad en redes sociales, creo que es importante hacer una pequeña retrospectiva sobre qué es la publicidad y cuál es el marco normativo que pues hasta la fecha ha estado regulando este tipo de actividad. ¿No? Respecto a qué es la publicidad, bueno, pues como ya ha adelantado David, es algo muy importante para las marcas porque supone toda la comunicación que se realiza en el ejercicio de esa actividad comercial para promover o para promocionar unos bienes y servicios. Y además acoge tanto a la publicidad realizada por personas físicas como por personas jurídicas.
Esto viene así, tal cual contemplado ya en la Ley General de Publicidad, que es de 1988. Una ley que para mí pues, tiene muchas tablas, voy a decir. No quiero decir una ley antigua porque al final tiene un año más que yo, con lo cual voy a decir una ley con muchas tablas y ya muy consolidada en nuestra legislación y que sigue vigente. La Ley General de Publicidad se dan recoge unos principios y unas nociones básicas muy importantes y que sientan las bases de cómo se regula la publicidad en España. Uno de ellos, y que quería hacer mención especialmente, es el principio de autenticidad, que quiere decir que toda aquella actividad promocional o publicitaria tiene que estar correctamente identificada como tal. ¿Para qué? Para que el consumidor sepa que lo que está viendo o lo que está recibiendo tiene un contenido promocional y publicitario. Otra de las nociones básicas que se regulan en esta ley general, en esta ley marco, es el concepto de publicidad ilícita, ¿no? En esta ley se dan definiciones bastante generales y se dice que pues, la publicidad ilícita puede ser aquella publicidad subliminal, la publicidad engañosa, la publicidad desleal o la publicidad agresiva. No entra a desgranar lo que es la publicidad desleal, sino que remite a la ley de competencia desleal, que es otra de las leyes marco que, junto con la Ley General de Publicidad, nos van a dar ese marco normativo para poder pues calificar o estimar si una publicidad o un contenido publicitario cumple con la normativa. La ley de competencia desleal, sin embargo, que llega pues, unos años más tarde, sí que se recogen, sí que se disponen ciertas prácticas o ciertos actos más concretos, se concretan y que suponen que la publicidad que sea engañosa o incluso las omisiones engañosas se consideran como publicidad desleal. Hay otra de los preceptos que me parece de especial importancia porque además ha sido muy relevante para después el desarrollo normativo y para perseguir aquellas actividades promocionales que se entienden como ilícitas o desleales, que están en el artículo 26 de la Ley de Competencia Desleal y que son las prácticas comerciales encubiertas, las actividades promocionales encubiertas. Es decir, aquella actividad que no está realmente bien identificada como una actividad publicitaria y por lo tanto pues no cumple con el principio de autenticidad, que es el que estábamos comentando, que se establece como uno de los principios base para poder ejercer esa actividad promocional en el mercado. Bien, yo creo que con estas dos leyes ya tenemos un marco sólido y bastante amplio como para poder perseguir o accionar frente a publicidad que no cumpla con esos principios o de legalidad o con esa licitud que se exige. Y ello con independencia y al margen de los medios de comunicación o las plataformas en las que se inserta. Creo que estas dos leyes constituyen a día de hoy un marco sólido para poder pues calificar la publicidad, como ya he dicho. En 2010, en ese contexto en el cual la televisión y la radio son los medios en ese momento de difusión más potentes y con mayor alcance para el consumidor, aparece la Ley 7 de 2010, General de Comunicación Audiovisual, ahora derogada, como veremos a continuación, por la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, y en la cual pues, se regula pues, toda aquella publicidad que se inserte y que se difunda a través de la televisión y la radio. En este momento, decir que ya existían las redes sociales en España, pero en ese momento pues no compartían ni hacían frente ni competían con los gigantes de la telecomunicación como eran la radio y la televisión. Y por ello entiendo que en este momento no se introdujo en esta ley nada relacionado con las redes sociales. Bien, tengo que decir también que hay varias leyes específicas, sectoriales de publicidad de bienes y servicios que, bueno, pues por el tiempo del que disponemos no vamos a entrar a desarrollar. ¿Qué sucede?
Bueno, pues sucede que las redes sociales empiezan a consolidarse en España y parece que, bueno, pues hay un cambio de paradigma que podría afectar a la publicidad. Como siempre decimos, el derecho va detrás de la sociedad y en este momento lo que vemos es que las redes sociales se posicionan como una herramienta muy importante de publicidad para las marcas. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es una red social? Bueno, pues una red social es una red de contactos que te permite crear un perfil a través del cual tú puedes interactuar con esa red y que ofrece pues, ciertas funcionalidades para esa interacción, ¿no? Pues como crear, compartir contenido y participar en debates con el resto de la red de contactos. Pero no nos equivoquemos, como he dicho ya y como he avanzado, las redes sociales aparecen en España mucho antes de esta regulación nueva, de estas novedades legislativas que vamos a comentar a continuación. En 2006, de hecho, aparece Facebook en España. No sé si alguno de los asistentes también recuerda el mítico Blog 20, que también apareció en 2006 y que también era una red social. Y todo esto en España ya comienza a darse en 2006. En 2010 aparece Instagram y ya posteriormente pues, aparece TikTok, ya más hacia el 2016 o 2018, creo recordar. Y entonces empiezan a aparecer una red enorme de redes sociales, valga la redundancia, bueno, pues que van a ir cambiando el paradigma. ¿Y por qué digo esto? Porque al principio, cuando aparecen, pues no se ven como un competidor o como una herramienta tan potente de publicidad. Pero como ha avanzado David, a partir del 2017, 2018, se empieza a ver un incremento y una consolidación muy importante de las redes sociales como medio de comunicación para difundir pues, las marcas y con un enorme impacto en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hemos extraído unos datos macro del estudio anual de redes sociales de IAB. En 2024, el 86% de los españoles utilizan las redes sociales. Esto supone que más de 30 millones de personas están conectadas y utilizan a diario las redes sociales, para que nos hagamos una idea del alcance que puede llegar a tener la red social en los consumidores. Además de estos usuarios, 48% utilizan las redes sociales para seguir a perfiles de marcas de productos y servicios. Con lo cual, bueno, pues para las marcas, para las empresas, estas redes sociales se erigen como la nueva herramienta para alcanzar a su público objetivo. Y que se produce, y creo que aquí esto es un punto de inflexión, que a partir de 2021-2022 las redes sociales desplazan, por así decir, a la publicidad tradicional inserta en medios de comunicación como la televisión y la radio y superan a estos medios tradicionales para convertirse en el nuevo medio favorito o escogido de publicidad, ¿no? Y entonces el gasto mundial, la inversión en redes sociales, en la publicidad, en redes sociales o en plataformas de intercambio de vídeo, pues comienza a ser muy relevante y supera a la televisión. Y es en este contexto, en este nuevo paradigma en el cual nos damos cuenta de la importancia y del impacto que tiene la publicidad digital, en el cual se producen novedades legislativas. En 2022 llega la nueva Ley 13 de 2022 General de Comunicación Audiovisual, mediante la cual se deroga la anterior y en la cual pues, se van a incorporar, me gusta hablar de incorporar porque es cierto que es una nueva ley, pero que incorpora ya muchas de las regulaciones, definiciones que existían anteriormente para la televisión y para la radio, pero lo que hace es ampliar el ámbito objetivo y subjetivo de la regulación de publicidad, como pues incluyendo nuevos sujetos que van a estar sometidos a estas regulaciones, como por ejemplo las plataformas de pago en streaming o los servicios de intercambio de vídeos en plataformas, siempre y cuando, y esto me parece importante, si sigue un principio de país de origen, estén establecidas en España. ¿Vale? Pues, por ejemplo, a título de ejemplo, podemos hablar de Movistar Plus, de Filmin, y deja fuera aquellas plataformas que no estén establecidas en España, como por ejemplo Netflix o Amazon.
Es cierto que hay algunas excepciones, porque cuando los servicios están específicamente dirigidos al público español, en este caso sí que van a estar sujetas a ciertas obligaciones. Pero por lo general se va a seguir el principio de país de origen. Y entonces, bueno, pues estos nuevos sujetos quedan sometidos a esta nueva regulación y además también se incorporan, aparecen unos nuevos actores muy relevantes a los efectos de la publicidad, como son los influencers, que también quedan contemplados y sometidos a esta nueva normativa. Respecto a los influencers, es cierto que la nueva Ley General de Comunicación Visual, General de Comunicación Audiovisual, remite y se somete al posterior desarrollo normativo que se da con la llegada del Real Decreto 444 de 2024, porque se regulan los requisitos específicos a efectos de ser considerado usuario de especial relevancia, que es así como pues, la nueva ley califica a los influencers. Bien. Vamos a entrar un poco más de lleno en la publicidad de influencers, porque bueno, sabemos todos que los influencers se han posicionado como uno de los medios o de las herramientas que se utilizan. No quiero objetivizar a las personas que realizan estas labores en redes sociales, pero sí que es cierto que es un medio muy importante para transmitir la imagen de marca, para conectar con el usuario y transmitir los valores de esa marca. Y al fin y al cabo para impactar al consumidor y promocionar los bienes y servicios. Entonces, ¿todos los influencers quedan sometidos a esta nueva regulación? No. Para ser considerado influencer a los efectos de la Ley General de Comunicación Audiovisual, o lo que es lo mismo, para ser considerado un usuario de especial relevancia, surgen una serie, bueno, se tienen que dar una serie de requisitos que además se tienen que dar de manera simultánea, que son los siguientes. Primero, pues que la actividad económica desarrollada por el usuario de especial relevancia tenga o conlleve unos ingresos significativos. Ingresos significativos que es bueno, pues un concepto indeterminado que posteriormente se va a desarrollar gracias al Real Decreto 444 de 2024. Además de esto, ya veremos posteriormente a qué se refieren por ingresos significativos. Vamos a seguir con los requisitos para ser considerado usuario de especial relevancia. Es que ese usuario tiene que ser el responsable editorial de los contenidos. Tiene que ser él el que cree esos contenidos y los comparta. Además, el servicio tiene que estar destinado a una parte significativa del público. De nuevo, otro concepto jurídico indeterminado que se va a desarrollar posteriormente gracias al Real Decreto de 2024 y que vamos a ver a continuación a qué se refiere. Además, el principal objetivo de esa actividad comercial realizada por el influencer o por el usuario de especial relevancia es que sea la distribución de contenidos audiovisuales. Por supuesto, la difusión de ese contenido audiovisual se tiene que dar a través de redes de comunicaciones electrónicas. Y por último, de nuevo volvemos al principio de país de origen, tiene que estar establecido en España. Bien, pues si se dan todos esos requisitos, la ley entiende que eso es un usuario de especial relevancia y por lo tanto va a quedar sujeto a una serie de obligaciones que además se equiparan, las obligaciones que tienen que cumplir, a la de los prestadores de servicio de comunicación audiovisual, con ciertas excepciones, con ciertos límites que, bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en detalle, pero lo importante aquí es que se equiparan a los prestadores de servicio de comunicación audiovisual tradicionales, como puede ser pues, la televisión o la radio. Es decir, que un influencer ahora, a raíz de esta ley, va a tener que cumplir o va a tener las mismas restricciones que se imponen a las televisiones y a las radios. Otro de las obligaciones o los requisitos que se imponen a estos usuarios de especial relevancia es la de inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de la Comunicación Audiovisual. Esto ya lo hacían las televisiones y las radios anteriormente y ahora se crea un registro estatal que se amplía a estos nuevos actores, como pueden ser los servicios de intercambio de vídeo en plataformas y los usuarios de especial relevancia. Respecto a los usuarios de especial relevancia, pues el deadline o el plazo máximo para inscribirse, por mi parte, era el 2 de julio, es decir, ayer, el 2 de julio de 2024. Ayer precisamente estuve con los panelistas revisando cuántos de ellos se habían inscrito y por ahora, por el momento, hay 24.
En España yo creo que hay más, pero bueno, yo creo que próximamente se inscribirán todos los que cumplan con los requisitos que vamos a ver a continuación sobre los ingresos significativos y la parte significativa del público para ser considerados usuarios de especial relevancia. Bien, ¿a qué se refieren esos conceptos o cómo se concretan esos conceptos normativos ambiguos? Y es que para que sea un usuario de especial relevancia, los ingresos significativos tienen que superar los 300.000 euros brutos y además tienen que estar derivados directamente de la actividad. ¿Y a qué se refiere la ley cuando dice que tiene que impactar a una audiencia significativa o estar dirigido a una audiencia significativa? Y además, estos requisitos que voy a decir a continuación son cumulativos. Pues que tenga 1 millón de seguidores, 1 millón de impactos en un servicio de intercambio. Podría ser pues los viewers o los impactos a nivel de likes, pues tienen que estar en 1 millón, o bien que tenga más de 2 millones de seguidores esa cuenta, y además que tenga una cierta frecuencia, es decir, que tenga 24 o más publicaciones de vídeo al año. Si se dan toda esta serie de requisitos, el influencer se va a considerar como un usuario de especial relevancia y va a quedar sometido a las mismas obligaciones a los que quedan sujetos los prestadores de comunicación audiovisual. Vamos a ir un poco a la práctica. Bueno, aquí tenemos a dos de las grandes influencers que además consideramos que cumplen estos requisitos, María Pombo, Dulceida, que por cierto Dulceida ya está inscrita en el registro, y que están haciendo pues, publicidad de ciertas marcas. Una de las cosas muy relevantes, como hemos dicho, es el principio de autenticidad, que la publicidad no sea encubierta, y para ello pues tienen que poner, cuando realicen este tipo de publicaciones, que se trata de una publicidad. Que se trata de una publicidad y además que esté bien identificada como tal. Aquí vemos, por ejemplo, en la de María Pombo que pone Publi, en la de Dulceida, pues es cierto que no lo pone de manera muy clara, pero imagino que después sí que concretó que era una publicidad. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque ya se ha dicho y además se ha advertido por parte de consumo que fórmulas como, por ejemplo, hashtag ad, pues no serían suficientes ni suficientemente transparentes como para cumplir con este principio de autenticidad. Sin duda es una normativa que llega, que es nueva, que somete a una serie de nuevos sujetos y que, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla porque hasta la fecha pues no hemos tenido la posibilidad de ver su aplicación práctica. Y con esto he terminado mi exposición y vamos a dar paso a Patricia Guillén, que se va a encargar de la publicidad comparativa. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Creo que ha sido muy interesante para contextualizar en estos pocos minutos que tenemos el tema de la publicidad en las redes y el papel de los influencers. Y nada, luego al final hacemos una referencia. Doy paso ya a Patricia. Muchas gracias, David. Creo que se está activando ya. Perfecto. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestro tiempo. Efectivamente, bueno, tras la introducción de David y la intervención de María Elena, creo que tenemos una visual bastante general de todo lo que es la publicidad en redes sociales e influencers. María Elena ha hablado al final de un canal. Los influencers y la publicidad en redes sociales no es más que el medio, el canal a través del cual se distribuye la publicidad, ¿no? Y en este caso, pues es evidente que estamos ante un fenómeno novedoso. Sin embargo, yo no vengo a hablaros de algo tan novedoso como pueden ser las redes sociales o los influencers, que al final pues, es una vida de en torno a 10 años en los casos más antiguos que se conocen en España, sino que vengo a hablaros de la publicidad comparativa, que además también guarda especial relación con lo que ha sido explicado, en tanto que, aunque es una modalidad de publicidad bastante antigua,
pues está teniendo un papel bastante, si lo queremos llamar, divertido en redes sociales, ya que es un canal, como decía David al principio, pues muy ágil, muy cercano al cliente, se recibe muy rápido, son campañas muy cortas y que consiguen el efecto deseado. Entonces, como el marco legal yo creo que ha quedado súper claro, no me quiero extender mucho en ello, pero bueno, como os decía, estamos ante un concepto antiguo, un concepto que se introduce en la primera directiva del 84, que se incorpora a nuestra legislación nacional en la Ley de Competencia Desleal, Ley General de Publicidad y a través también de los códigos de conducta de autocontrol, pero que al final no debemos perder de vista qué es el concepto, ¿no? Porque al final es lo que nos permite saber cuándo estamos ante publicidad comparativa y cuándo no, ¿vale? Y entonces para ello debemos acudir a la directiva del 2006. La directiva de 2006 incluye una definición que aparece aquí en esta diapositiva, en la que se dice que es publicidad comparativa toda publicidad que alude explícitamente o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por este, ¿no? Por el competidor. Entonces, cuando uno observa la definición, y esto la verdad que no es una crítica mía personal, porque la doctrina más cualificada también lo ha dicho, entonces es la típica crítica que te puedes permitir hacer, pues es una definición súper amplia, porque realmente lo que se está definiendo es una publicidad alusiva, es una publicidad que hace mención a un competidor. Esto la doctrina lo ha calificado dentro de un concepto que me parece muy interesante, que son los hiperónimos. Los hiperónimos en lingüística son aquellos conceptos que engloban como categoría dentro de los mismos, se engloban otros más específicos. Por ejemplo, el hiperónimo sería los animales y el hipónimo sería el caballo, ¿no? Pues en este caso, lo que ha tenido que hacer el legislador a través de la transposición y ha tenido que hacer sobre todo la jurisprudencia y las resoluciones de autocontrol es interpretar qué tipo de publicidad alusiva va a ser publicidad comparativa. Porque si miramos solamente la definición, realmente vemos que también se encuentra dentro de la misma la publicidad denigratoria, que alude explícita o implícitamente a un competidor para desacreditarlo, o la publicidad confusionista o la publicidad adhesiva. Entonces, lo que hemos hecho en este webinar es una especie de juego, bueno, David lo ha llamado al principio de la guerra, es un jardín. A mí la publicidad comparativa me parece siempre un jardín que es muy bonito, pero a veces es muy complejo, tanto para las primeras fases de la creación de las campañas publicitarias, las agencias creativas, los anunciantes, como para nosotros como abogados cuando tenemos que dar un pronunciamiento sobre si creemos que la publicidad está o no dentro de la legalidad vigente, y es también complejo pues, para los tribunales y para autocontrol cuando tienen que interpretar. Entonces, para poder analizar cuándo estamos ante publicidad comparativa y, en caso de que la respuesta a la primera pregunta sea afirmativa, cuándo estamos ante una publicidad comparativa lícita, que es a lo que queremos llegar, que me ha gustado mucho al inicio, ¿no? Cuando David ha insistido, la publicidad comparativa es lícita, debe cumplir ciertos requisitos, pero es lícita y muchas veces, pues como anunciantes, pues no nos gusta que se nos mencione o que se nos aluda, pero bueno, es cierto que siempre que se cumplan ciertos requisitos, pues la publicidad comparativa, y esto también se ha escrito bastante, es un ejemplo de transparencia, porque frente a la publicidad comparativa ilícita, está claro que distorsiona el mercado porque distorsiona el comportamiento de los consumidores, está la publicidad comparativa lícita, en la que los consumidores pueden apreciar de manera muy clara la confrontación de ofertas competitivas comparables. Y eso es bueno para el mercado. Entonces, en este juego, que ya os adelanto que no es sencillo de resolver, pues vamos a ir viendo distintas preguntas, que son las preguntas que al final que hacen pues tanto los tribunales como autocontrol cuando tienen que analizar esta publicidad y nosotros mismos cuando lo hacemos antes del lanzamiento de las campañas o cuando surgen los problemas. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es si la publicidad que estamos analizando hace una manifestación sobre uno o varios competidores. ¿Por qué? Porque si no la hace, no es publicidad comparativa. Entonces, en este caso, pues ya podríamos ir a casa, ¿no? Digamos, pues no. Esta va a ser la menos frecuente de las respuestas, en este caso, ¿no? Cuando estamos analizando. Es que sí, pues ahora vemos lo que pasa, pero normalmente vamos a estar en un escenario de tengo dudas. ¿Y por qué? Porque la alusión al competidor no siempre es explícita. Quiero decir, si yo digo expresamente en mi anuncio o muestro una imagen a 2 columnas de mi producto y del producto del competidor, evidentemente estoy haciendo una alusión explícita. Por tanto, este debate no tiene mucho sentido.
Pero la realidad es que muchas veces las comparaciones pues, no se realizan de manera clara diciendo la denominación o mostrando el logotipo o la presentación del producto del competidor. Entonces llegamos a una situación que exige interpretación jurídica. Entonces, hemos puesto aquí en la parte izquierda unos ejemplos. No voy a hacer referencia a todas las resoluciones. Si alguien tiene mucho interés, pues después las podemos facilitar sin problema, de casos que se han dado en España, ¿vale? Siempre vemos los típicos casos de publicidad, sobre todo en Estados Unidos, que la guerra entre Pepsi y Coca-Cola es abierta, pero en España también tenemos nuestros propios precedentes. Pues bien, como os decía, esto no es tan novedoso como las redes sociales. Ya en el 97 el Supremo se pronunció en un caso entre Coca-Cola y Pepsi, en el que se entendió que la alusión a otro refresco de cola pues no era lo suficientemente explícita como para entender al competidor por aludido. Esta resolución, como os digo, es del año 97, han pasado pues muchísimos años y la manera en la que se ha ido interpretando el concepto de publicidad comparativa y el alcance del mismo ha variado sustancialmente. Es verdad que esto encuentra su razón de ser en mercados altamente concentrados, que si estamos en un mercado súper atomizado con cientos de empresas ofertando el mismo producto o servicio, la publicidad comparativa pierde un poco su sentido, ¿no? Ya que tú vas a querer comparar tu oferta con pues tu principal competidor y eso va a tener lugar en mercados, como decía, pues con mucha concentración de participantes, ¿no? Por ejemplo, por poner otro caso, Autocontrol, ya mucho más recientemente, en el año 2023, resolvió un caso de una publicidad de Carl's Jr., que es una hamburguesería, en la que se hacía referencia implícita a Burger King y McDonald's, así se consideró, porque se incluían evocaciones al logotipo de Burger King con una tipografía similar y se hacía una referencia a Macas, que es, pues como todos sabemos, la manera de la que todos nos referimos a veces a McDonald's, ¿no? Entonces, en ese caso, se hizo un razonamiento que llevaba a concluir que, evidentemente, no es necesaria la alusión explícita, esto está claro, pero que la alusión implícita podía pasar por una referencia que fuera inequívocamente identificable para el consumidor. Y también recientemente, pues vamos como de menos a más, pues Autocontrol también ha considerado, también en el año 2023, en un caso, en este caso sí, de redes sociales, en el que era un Reels en el que aparecía un influencer con una camiseta amarilla, mostraba su móvil con fondo de pantalla amarillo, se quedaba sin cobertura y demás, y el anuncio era un anuncio de Finetwork. Entonces, Autocontrol entendió que esta evocación clara al amarillo como color identificable según la resolución por el consumidor medio identificable con la compañía telefónica más móvil, pues era suficiente para entender que se estaba haciendo una alusión al menos al competidor más móvil, ¿vale? Por eso, como os digo, pues aquí se abre un abanico de grises que no siempre es fácil porque las respuestas pues rara vez vamos a estar en el blanco o en el negro. Siguiendo este árbol como de decisión, bueno, si la respuesta es no hay alusión implícita, en ese caso tampoco es publicidad comparativa. Pero si la respuesta es sí, tenemos que seguir haciéndonos preguntas, ¿no? La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es si realmente en esta publicidad se hace una comparación entre la oferta del anunciante y la oferta del competidor. Y esto es muy importante porque muchas veces se asumen las reclamaciones o se asume en la vida en general, ¿no? Y realmente lo que se exige a nivel de que sea publicidad comparativa es que haya una comparación, es decir, una confrontación entre la oferta del que está haciendo el anuncio y la oferta del competidor aludido. Aquí, veis una botella de Tanqueray 00. Esto se debe a que también recientemente, hace un par de años, cuando Tanqueray lanzó su producto Tanqueray 00, pues lo que hizo fue hacer un anuncio de publicidad en el que un consumidor pedía una 00. Y cuando le ponían una cerveza, porque así lo entendía el camarero, le decía que no, que quería un Tanqueray 00. En ese caso, pues bueno, los cerveceros nos gustó mucho esta mención, lo cual a nivel competitivo es razonable, pero bueno, Autocontrol consideró que no se negaba la alusión, porque la alusión estaba, pero que la publicidad adhesiva, en este caso como modalidad de la publicidad comparativa, que era lo que se invocaba,
exigía que se presentara la oferta como un equivalente o un sustituto, o sea, un equivalente al producto anunciado, ¿no? Y que no era así, que simplemente se presentaba como una alternativa. Por tanto, no habiendo comparación, pues se consideró que la publicidad era lícita. Si no hay comparación, no es publicidad comparativa. Y si hay comparación, tenemos el primer check, es decir, estamos ante publicidad comparativa. ¿Y qué pasa? Pues que la publicidad comparativa se permite cuando se dan cierto tipo de requisitos que vamos a ver a continuación y que nos exigen tener que seguir haciéndonos preguntas. Pero este primer requisito es súper importante porque si no estamos ante publicidad comparativa, no hay que cumplir los requisitos de publicidad comparativa. Podremos estar en otros escenarios, pero no estamos ante publicidad comparativa. Entonces, ya sabemos que tenemos publicidad comparativa. ¿Es publicidad comparativa lícita? Pues bien, la ley de competencia desleal y el artículo 10 y la norma 22 del Código de Autocontrol exigen ciertos requisitos que por razones obvias no podemos entrar a ver uno por uno, pero sí que vamos a entrar a resolver las principales preguntas. Y es que se exige que los bienes comparados tengan la misma finalidad y satisfagan las mismas necesidades. ¿Esto por qué? Pues bueno, pues siendo prácticos, como refrán español, no se pueden comparar churras con merinas. Entonces, si yo no estoy comparando dos bienes comparables, la comparación que yo haga de los mismos no va a ser transparente para el consumidor y le puedo provocar error. Entonces, aquí esto es realmente complejo y la interpretación de la norma pues trae a veces ciertos problemas, porque realmente ¿qué es la misma finalidad? ¿Qué son las mismas necesidades? O sea, por ejemplo, la Coca-Cola normal y la Coca-Cola cero satisfacen la misma finalidad, tienen la misma finalidad y satisfacen las mismas necesidades. Pues conceptualmente sí, pero cuando entramos en subcategorías de productos llegamos a que hay como una segmentación y entonces si comparo productos que realmente no son comparables, aquí hemos puesto una mención a un caso reciente de autocontrol respecto de unas papillas. El mundo de las papillas es un mundo aparte, pues cuando los procesos de producción de los productos no son los mismos o cuando dentro de las papillas infantiles existe una subgama infinita, pues se pueden realizar comparaciones que aunque en abstracto puedan parecer productos comparables, cuando uno baja al detalle realmente no siempre es así. Entonces, si no satisface las mismas necesidades, en ese caso no es lícita, porque se entiende que la comparación no es transparente. Pero cuando sí las satisface, tenemos que seguir haciéndonos preguntas. Y la siguiente pregunta suele ser el grueso, el núcleo de los análisis, ¿no? Es decir, ¿qué estoy comparando? ¿Estoy comparando características esenciales, características verificables, o estoy haciendo un juicio de valor de lo que yo entiendo que es mejor, porque yo como anunciante creo que mi producto es el mejor del mercado? Bueno, pues aquí, tanto la ley de competencia desleal como las normas de autocontrol, pues nos exigen que se hagan que se hagan comparaciones de modo objetivo. Por ejemplo, si comparo el precio, tengo que comparar el precio, pero tengo que comparar el precio de lo mismo. Esto sucede mucho, es bastante problemático con las tarifas de Internet, ¿no? Al final, si comparo un paquete que incluye fibra, no sé cuántos megas de velocidad, con otro que no lo incluye, pues no estaría comparando bienes comparables y entonces estaría distorsionando, incluyendo el factor precio. Entonces, al final, esto es un análisis que siempre se produce caso por caso y que exige a los anunciantes, muchas veces pues vemos en los anuncios de cosmética o demás, pues vemos el típico asterisco, llamada de estudio realizado entre no sé cuántas personas, no sé cuántas lo recomiendan, la pasta de dientes, etcétera. O sale un testimonio de una persona con un criterio de autoridad, digamos, pues, un dentista o un experto, ¿no? que da una opinión cualificada, pero que ha de realizarse sobre la base de una comparación objetiva. Si la comparación no es objetiva, pues de nuevo vamos un poco hacia el precipicio de la publicidad ilícita. Pero si la comparación es objetiva, nos queda la última de las preguntas que debemos hacernos. Y es si realmente ese mensaje que estamos transmitiendo, esa comunicación comercial destinada a promover los bienes y servicios publicitarios, esa comparación es apta para producir engaño, denigración o explotación de la reputación ajena. Y este último requisito, que nos lleva de alguna manera a otras modalidades de actos de competencia desleal y ilícitos publicitarios,
es muy importante porque aquí se introduce normalmente el humor. Y me explico. Cuando estamos hablando sobre todo también de publicidad en redes sociales, pues hablamos de reels, campañas muy cortas en las que de alguna manera pues, existe ese trasfondo de el dardito, ¿no? La pullita al competidor. Y esto siempre está en el límite. Entonces, el límite del engaño, el límite de la denigración y el límite de la explotación de la reputación ajena, pues es lo que hay que analizar. Entonces, hemos puesto ahí unos logos de Burger King y McDonald's, porque claro, como os decía, este tipo de sectores es donde más se producen estos casos. Hubo una campaña de Instagram en la que, bueno, Burger King, que se le conoce porque sus hamburguesas son a la parrilla frente a las de McDonald's, que son a la plancha, pues era una campaña en evidente tono de humor, en la que se invitaba al usuario de Instagram como a ver su hamburguesa, ¿no? A ver si tenía las rayas de la parrilla, y en caso pues, que no las tuviera, pues que subiera una foto y le pintaran las rayas. Bueno, pues en este caso se consideró que aunque se producía una comparación, porque la oferta competitiva de Burger King y McDonald's difieren en esta característica, era una característica que era, bueno, era pertinente en el sentido de que son dos métodos distintos de cocinar las hamburguesas y que realmente este tono de humor pues no permitía o sea, no producía denigración en McDonald's, porque estábamos ante un supuesto en el que, pues bueno, efectivamente se podía comprobar que unas están a la parrilla y otras no. Entonces, bueno, como podéis ver, seguro que muchas de las cosas que he dicho, pues igual podéis estar de acuerdo, podéis estar en desacuerdo, pero bueno, si es apta para producir engaño, denigración o explotación de la reputación ajena, pues en ese caso será ilícita. Pero si hemos pasado toda esta gincana y no denigramos, ni engañamos, ni explotamos la reputación de nadie, pues habremos llegado a este puerto seguro, bueno, puerto seguro con comillas y matices, de que, bueno, al menos tendremos una valoración favorable de la licitud de la campaña analizada. Y bueno, con esto finalizo mi intervención. Espero que os haya dado pues bueno, unas herramientas, unas nociones básicas un poco para también, no solo como anunciantes, si estáis de ese lado, o como abogados, sino también como usuarios, ¿no? De a la hora de enfrentar la publicidad, pues ser un poco, pasarnos de ser consumidor medio y ser un poco más sofisticado, ¿no? En las interpretaciones. Y ya con esto finalizaría mi intervención. Ya tenemos aquí a David. Pues muchísimas gracias también a ti, Patricia. Muchas gracias a las dos. La verdad es que han salido aquí temas, yo creo, pues de mucho interés. Querría destacar de la parte de María Elena, bueno, este concepto, ¿no? Que quizás no todos lo teníamos del todo claro, que a los influencers se les denomine a través de estas nuevas normativas usuarios de especial relevancia, que puede bueno, que a veces se nos pase por alto y no sepamos que se están refiriendo a los influencers. Y sí que me quedo con algunos datos, ¿no? Que para estar sujetos a esta nueva normativa, del repaso normativo que ha hecho María Elena, se tienen que cumplir unos requisitos que inicialmente considero bastante estrictos, ¿no? Ingresos significativos, más de 300.000 euros indirectos solamente de esta actividad publicitaria, me parecerá un requisito que ya gran parte de los influencers, que yo os voy a seguir llamando influencers ahora mismo, pues no será fácil que cumplan. Responsables contenidos, obviamente, aunque eso también pues, dará lugar a interpretaciones porque en muchas ocasiones serán las marcas las que les indiquen cómo tienen que hacer esa publicidad. O sea, que el influencer aparezca directamente en pantalla o en cámara no quiere decir que sea el responsable del contenido. O sea, que eso puede dar lugar a interpretaciones y luego destinado a una audiencia muy importante, ¿no? Más de 2 millones de seguidores o más de 1 millón de impactos y una frecuencia de más de 24 veces al año. Con lo cual, para que se den todos estos requisitos y entonces tengan que tener las mismas obligaciones que los prestadores de comunicación audiovisual, pues iremos viendo, ¿no? De momento solamente 24 decías que se han inscrito. Yo me quedo con una parte que creo que es la más relevante, el principio de autenticidad, que al menos debería de siempre figurar un concepto de que es publicidad, que no vale con el hashtag ad, porque mucha gente puede no, la gente sobre todo, bueno, pues no tan usuaria de las redes sociales puede no identificarlo tan claramente. Y creo que ahí es donde va a estar un poco la clave, ¿no? Yo creo que las marcas
intentarán siempre que se note lo menos posible que es publicidad, porque hay una pérdida de valor, es mucho más importante para ellas que parezca que es algo espontáneo del influencer más que sea publicidad, pero pasa igual con el contenido patrocinado en los medios de comunicación. Pero bueno, al final habrá que ir viendo caso por caso y yo creo que los influencers pues sí deberían de, bueno, pues de estar más atentos a la publicidad que van a realizar. Y por la parte de Patricia, creo que has hecho también un examen muy exhaustivo y muy fácil de seguir. Para las conclusiones, lo primero hay que ver si estamos o no estamos ante publicidad comparativa. Cuando sea explícito, ok, será muy claro, pero los problemas nos vienen cuando es implícita y sobre todo cuando se cumple el requisito de si hay una comparación entre la oferta del anunciante y del competidor. Para mí, la comparación tiene que ser entre los productos. Si es publicidad comparativa, tengo que estar comparando algo. O sea, una referencia a un competidor no debe ser considerado, en mi opinión, como publicidad comparativa. Ponía yo un ejemplo, ¿no? Si hacemos un anuncio que dice los alemanes hacen coches rápidos, pero el nuevo Mazda X3 te sorprenderá por sus prestaciones, pues no es publicidad comparativa, porque estamos hablando no estamos hablando de una comparación entre el Mazda X3 y un coche concreto, pero si voy a algo incluso más allá, ya no digo los alemanes, sino digo en BMW hacen coches rápidos, pero el nuevo Mazda X3 te sorprenderá por sus prestaciones. Para mí tampoco es publicidad comparativa, es una referencia a un competidor, pero no a un producto concreto. No estoy comparando el Mazda X3 con un modelo concreto de BMW. No obstante, esto se queda lugar a conflictos. Ahora mismo Autocontrol, pues la verdad es que está dictando resoluciones con las que yo no estoy de acuerdo, donde se está ampliando los límites de qué es publicidad comparativa y eso va en detrimento bueno, pues de que haya mayor creatividad en el mundo publicitario. Pero no obstante, si estamos en esa publicidad comparativa, recordemos dos requisitos: misma finalidad y mismas necesidades, conflictivo, no siempre va a ser fácil determinarlo, y luego que la comparación sea objetiva. La comparación que sea objetiva entre características esenciales, pertinentes y verificables. Así es que nada, yo creo que ha quedado muy claro. Teníamos, no sé si alguien en el chat tiene alguna pregunta, alguien creo que hay... por María Elena, ha preguntado a alguien por qué crees que no se han inscrito muchos influencers o hay pocos influencers. Ahora la contestamos. Para ti, María Elena, que por email nos haya llegado, pues se pueden enviar alguna pregunta. La completamos con si crees que era necesaria la regulación de la nueva ley de influencers. Gracias, David. La verdad que un resumen muy bueno. Se puede sintetizar muy bien, como has demostrado. Vamos a ir con las preguntas. Respecto a la pregunta de por qué nos han inscrito o por qué se han inscrito pocos influencers, bueno, en primer lugar, no tengo claro que haya tantos influencers que cumplan con los requisitos de usuario de especial relevancia, porque al final son muy estrictos, como bien has dicho, y bueno, no he estudiado a fondo cuántos influencers en España que estén establecidos en España, porque eso es una de las claves. Tienen más de 2 millones de seguidores, pero no creo que sean tantos. Ahora bien, ¿por qué no lo han hecho algunos que yo sí que tengo en el radar y que no me consta que estén en el registro? Bueno, pues imagino que están todavía pues asesorándose legalmente y viendo, y bueno, que en breves lo harán. No sé exactamente las razones por las cuales nos han inscrito dentro del plazo, pero me imagino que lo irán haciendo en el próximo mes. No he tenido acceso a las razones por las cuales no lo han hecho. Y respecto a la otra pregunta que me que hacías sobre si creo que que era necesaria esta actualización o novedad legislativa, bueno, pues tengo una respuesta en principio menos jurídica o profesional, y es que a mí las novedades legislativas siempre nos aportan un poquito lo de la novedad, ¿no? Que la novedad siempre nos gusta y nos permite pues volver a revisar pues toda la legislación, ver qué ha cambiado, qué no ha cambiado. Y entonces siempre soy partidaria de las novedades legislativas. Y respecto al fondo jurídico, de si era realmente necesaria como para poder hacer frente a la nueva situación o panorama
en el mundo de la publicidad. Bueno, creo que en parte sí era necesaria, sobre todo porque se amplía el ámbito subjetivo de la ley, se incluyen los servicios o las plataformas de intercambio de vídeo, los servicios en las plataformas de pago en streaming, se incluyen también pues, actores importantes y relevantes a los sectores de la publicidad, como son los influencers, y sí que creo que era necesario de alguna forma equilibrar o hacer un balance entre las restricciones o limitaciones que aplican a los medios de comunicación tradicional y los que surgen con la tecnología y la publicidad digital. Dicho lo cual, como ya dije desde el principio, creo que el marco normativo tradicional es bastante sólido y de hecho ha permitido pues, en muchas resoluciones de autocontrol y de nuestros tribunales ya paliar o accionar o perseguir pues, la publicidad que se ha considerado ilícita, sobre todo a través de la publicidad encubierta, cuando no se ha hecho por parte de los influencers de la forma pues, más clara o transparente posible. Muchas gracias, Marina. Yo añadiría que creo que muchos influencers no son conocedores de esta nueva normativa y creo que también al tener unos requisitos tan amplios, la mayoría de los que se asesoren intentarán no inscribirse, porque el que no está inscrito no está sujeto, ¿no? Y el que no está sujeto, bueno, o al menos puede intentar no estar sujeto, con lo cual la recomendación legal puede ser que en muchos casos no se inscriban. Patricia, también tenemos un par de preguntas. Que yo también compartiré contigo las respuestas. Si son claros los requisitos para saber si estamos ante publicidad comparativa y dónde podría estar el límite entre publicidad comparativa y una parodia marcaria. Si quieres primero, dale tú y luego, si acaso, complemento. Vale. Bueno, la primera pregunta, a ver, lo he intentado introducir durante la presentación de que esto tiene un elemento subjetivo. Yo no digo que los criterios no estén claros, los criterios están perfectamente delimitados por escrito en la Ley de Competencia Desleal, en el artículo 10 y en la norma 22 del Código de Autocontrol, pero lo que es cierto es que las normas exigen interpretación y desde el momento que incorporas la necesidad de interpretar, pues vamos a estar siempre en el límite. Entonces, como comentaba también David, pues bueno, nos estamos moviendo. O sea, cuando uno lee la sentencia del Supremo del 97, dice, pues bueno, teníamos un paradigma publicitario que en otras muchas cosas a las que no voy a entrar, pues podía ser terrible, ¿no? A nivel de, pues se hacía publicidad que ahora la vemos y nos escandalizamos porque decimos, ¿cómo podíamos poner esto, ¿no? Y ya para todos los públicos y bueno, en fin. Pero igual nos estamos volviendo, en mi opinión, como excesivamente puritanos y estamos haciendo de alguna manera que las campañas publicitarias sean menos ingeniosas, menos irónicas o menos humorísticas, porque existe real un miedo a que, bueno, no tanto porque Autocontrol te diga que la tienes que retirar, sino también a nivel interno de las empresas, a nivel con las agencias creativas, que es como, bueno, todos jugamos a intentar hacer una publicidad como que sea buena, pero que obviamente pues que sea veraz, que sea legal, ¿no? Entonces, ¿están claros los requisitos? La respuesta es sí. ¿Está claro cómo hay que interpretarlos? Para mí la respuesta es claramente no. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta... Contra una parodia, ¿cuál es la el parodia límite, ¿no? marcaria. Entre publicidad comparativa y una parodia? Bueno, es verdad que está aquí. Frente a una parodia marcaria. Claro, aquí, bueno, veo que el nivel entre nuestros asistentes, la parodia marcaria es pues no está claro, o sea, para mí no está claro. La parodia marcaria, es verdad que muchas veces da más problemas la parodia marcaria en relación con el aprovechamiento de la reputación ajena que con la publicidad comparativa, pero bueno, siempre están ahí los dos tipos. Y bueno, pues la verdad es que me encantaría poderos dar una respuesta, a deciros, mira, pues el límite está exactamente aquí, pero no creo que exista esa respuesta. Creo que depende pues del grado de humor que se tenga, que se interprete, que tiene el consumidor medio. Sí, yo estoy de No acuerdo sé, contigo y David, añadiría... ¿estás de acuerdo o no? Sí, A veces no sí, estamos de acuerdo, ¿eh? Esto no... Sí, no, estoy de acuerdo. Pero al final lo que va a definir es si estamos ante estos requisitos, como hemos dicho, los requisitos que se tienen que dar para que la publicidad sea ilícita, si tiene misma finalidad, mismas necesidades, si es objetiva. Y luego aquí en la parte para ver si sería ilícita o no, es si esa publicidad induce al engaño, denigra o explota la reputación ajena. Si hay engaño, denigra o explota, pues no se considera parodia.
sino publicidad comparativa ilícita, ¿no? Nada, pues muchísimas gracias, Patricia. Y había llegado una última pregunta que nos queda un minuto porque tenemos que ser muy puntuales, que era, Mariel, te la comento, si quieres la respondo yo. Si No, hace falta entonces que haya 2 millones de seguidores o más de 1 millón de impactos para que haya que indicar que es publi cuando un influencer realiza publicidad. Y sí, obviamente no, pero gracias. te paso a ti la respuesta. No, bueno, la puedes contestar tú perfectamente. No, el principio de autenticidad de la publicidad no es obligatorio para todo tipo de publicidad, no tiene nada que ver con el nivel de seguidores que tengas. Si es una actividad promocional o una actividad publicitaria, tiene que estar identificada como tal. No nos ha dado tiempo a desarrollar todas las obligaciones, además de esa que tienen los influencers, pero no está tan relacionada con el principio de autenticidad, que eso lo tienen que cumplir todas, sino con otro tipo de obligaciones que son mucho más estrictas y que no tienen que ver con el principio de autenticidad, que como ya he dicho, es que tienen que cumplirlo todos, da igual el nivel los followers que tengan, vaya, que no influye. No sé si David quieres Muchas gracias, añadir algo. Mare. Yo creo que está claro. Había llegado otra pregunta, que es la última y con esto acabamos, es si autocontrol es todas las empresas tienen que estar en autocontrol. Pues la contesto yo y la respuesta es no. Autocontrol es un organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria. Se creó, creo que fue por el año 95 o a finales de los 90 aproximadamente, y no es obligatorio formar parte de autocontrol. Si formas parte de autocontrol, sí que está sujeto a sus decisiones, bueno, pues, que sabéis que son pues, muy relevantes, pero podría haber una empresa que decidiera no estar en autocontrol, con lo cual autocontrol pues, no podría evaluar su publicidad y cualquier reclamación se tendría que hacer pues, ante los tribunales. Muy bien, pues son 10:59. Yo creo que hemos cumplido. Muchísimas gracias a Patricia y a María Elena por las excelentes intervenciones que habéis realizado. También a mis compañeras, a Virginia y a Sara, por la organización. Y nada, y a todos los que habéis estado aquí con nosotros hasta ahora. Esperemos que os haya servido, que haya sido de utilidad. Y nada, que un abrazo para todos y seguimos, ¿vale? Hasta Gracias, luego. David. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Patricia. Chao.